Ok, a petición de mi sobrino Manrique, vamos a explicarle cómo se hace esa integral. Nos dicho, calcular la derivada de esa expresión que tenemos ahí. Ojo, calcular la derivada de esa expresión que tenemos ahí. Primero que nada, vamos a comenzar por entender que hay un teorema llamado primer teorema fundamental del cálculo que dice que la derivada respecto de x de la integral desde una constante a hasta x, cuando a es menor o igual que x, de la función f de s diferencial de s, no es más que el integrando evaluado en el tope superior, o sea, f de x. Nótese que a tiene que ser menor o igual que x. ¿Qué pasa si no aparece x? Sino que en el numerador, en el tope superior de la integral aparece una función de x. Ojo, lo importante es que la x sea la variable respecto a la cual derivo. En integrando, la variable es muda. Puede ser f de s diferencial de s o f de t diferencial de t. Si viene a derivar respecto a x de la integral desde a hasta una función, digamos h de x, de f de s diferencial de s o f de t diferencial de t, esa variable del integrando es muda, repito. Siempre suponiendo que a es menor o igual que h de x. Eso sería el integrando evaluado en h de x, o sea, f evaluado en h de x, por la derivada interna, que es h' de x. Y la tercera opción que puede ocurrir, digamos más general, es que me toque derivar respecto a x una integral que en el tope inferior y en el tope superior tenga una función h de x en el tope inferior y digamos g de x en el tope superior de una función f de t diferencial de t o f de s diferencial de s. Suponiendo nuevamente que h de x es menor o igual que g de x. No olvidemos eso. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a buscar un valor intermedio entre h de x y g de x, un valor a que esté entre estas dos funciones, y separamos de dos integrales, desde h de x hasta a, de la función f de s diferencial de s, más la integral desde a hasta g de x, de la función f de s diferencial de s. Para poder aplicar la propiedad 2, en la primera integral invertimos la integral, o sea, colocamos la h de x en el tope superior y la a en el tope inferior, y pagamos con un signo menos, se coloca un signo menos afuera, y ahí estamos en las condiciones, la primera y la segunda integral en las condiciones de la propiedad 2, y ahí podemos derivar sin problema. Entonces tenemos tres casos, que arriba aparezca x, que arriba aparezca h de x, o que aparezca dos funciones, una en el denominador y otra en el, perdón, una en el tope inferior y otra en el tope superior. Ojo, siempre se pide que el tope inferior sea menor o igual que el tope superior. En este caso, yo dibujé aquí las dos gráficas, la recta y igual x más 1 y la parábola x cuadrado menos 1, no siempre está una por encima de la otra, dependiendo de la región. De hecho, vamos a tener tres regiones, de menos infinito hasta menos 1, entre menos 1 y 2, y de 2 hasta más infinito. Vamos a ver, voy a borrar aquí, vamos a explicar cuáles son esas regiones y cómo hacemos cada caso. Entonces, ahí pueden observar ustedes que hay que buscar este punto de intersección, ¿no? Ya les estoy diciendo que es 2, pero hay que buscarlo. Ya les explicaré cómo lo buscamos, ¿no? Van a tener dos opciones. X más 1 está por encima de x cuadrado menos 1 solamente entre menos 1 y ese valor de corte que está ahí. Entre menos 1 y ese valor de corte que puse en interrogación ahí, que es el número 2. Y hay dos regiones donde la parábola está por encima de la recta, que son de menos infinito a menos 1 y del corte en adelante. ¿Ok? Como siempre necesitamos que el integrando, perdón, el tope inferior sea menor que el tope superior en la integral, ¿verdad? Necesitamos estudiar dos casos. En realidad son tres regiones, pero hay dos casos nada más. Vamos a ver. Primero, para eso necesitamos buscar ese corte de integración. Pero bueno, el caso 1, que x está entre menos infinito y menos 1, en ese caso la parábola está por encima de la recta, ¿verdad? Por lo tanto, x más 1 sería menor o igual que x cuadrado menos 1, lo mismo, ¿no? X cuadrado menos 1 mayor o igual que x más 1. Si x está entre menos infinito y 2, menos infinito y ese punto de corte, que ya vamos a ver que es 2, ¿cómo buscamos el punto de corte? Igualamos x cuadrado menos 1 con x más 1, despejamos eso de x cuadrado menos x menos 2, igualamos a 0, eso lo podemos factorizar como x más 1 por x menos 2. Como dos números que la suma de menos 1 y el producto de menos 2. Y eso es igual a 0 si x vale menos 1 o si x vale 2.
X vale menos 1 o X vale 2. Menos 1 es el corte del lado izquierdo y el corte del lado derecho sería 2. Esa interrogación sería 2. Entonces, el tercer caso sería si X es mayor o igual que 2. O está en el intervalo 2 más infinito, si quieren colocarlos en el intervalo, todos en forma de intervalo, ¿no? Pero observamos que en el primer caso y en el caso 3, bueno, en el primer caso X cuadrado menos 1 es mayor o igual que X más 1. Entre menos 1 y 2, la parábola que es X cuadrado menos 1, X cuadrado menos 1, ahí puse más 1, X cuadrado menos 1, es menor o igual que X más 1. Y de 2 en adelante, nuevamente X cuadrado menos 1 es mayor o igual que X más 1. La parábola ahora está por encima de la recta, ¿no? X cuadrado menos 1 mayor o igual que X más 1. O sea que realmente habría que diferenciar dos casos, porque hay dos veces donde X cuadrado menos 1 es mayor que X más 1 y una sola región en la que X cuadrado menos 1 es menor que X más 1. Entonces vamos a concentrar eso en dos grandes casos que vamos a estudiar a continuación. En el primer caso, vamos a suponer que la X pertenece al intervalo menos infinito menos 1 unido con 2 más infinito. 2 más infinito. En ese caso siempre X cuadrado menos 1 es mayor o igual que X más 1. Y en el segundo caso, que la X esté entre menos 1 y 2. Menos 1 y 2. En ese caso, X cuadrado menos 1 es menor o igual que X más 1. Vamos a analizar el primer caso, a ver qué ocurre. En el primer caso notamos que el integrante, el tope inferior está por debajo del tope superior, o sea que no hay que invertir la integral, no hay que hacerle nada. Simplemente buscarnos un valor que esté entre X más 1 y X cuadrado menos 1, una constante entre esos dos valores, ¿no? Repito, el X más 1 está por debajo del X cuadrado menos 1, no hay ningún problema entonces en esta integral. Entonces, para calcular esa integral de X más 1 hasta X cuadrado menos 1 del seno de T sobre T, diferencial de T, sencillamente yo separo de X más 1 hasta un valor A, donde es un valor que está entre X cuadrado menos 1 y X más 1, del seno de T sobre T, diferencial de T, más, recuerden, el A es un valor entre X cuadrado menos 1, mayor o igual que A, y A mayor o igual que X más 1, un valor intermedio entre esos dos números, entre esas dos funciones, digámoslo así. Entonces, buscamos una constante ahí y separamos desde A hasta X cuadrado menos 1. Pero lo que expliqué en la propiedad 3 del teorema anterior, ¿no? Entonces invierto la integral, coloco un signo menos afuera, y coloco desde A hasta X más 1, seno de T sobre T, diferencial de T, más desde A hasta X cuadrado menos 1, seno de T sobre T, diferencial de T. Y ahora puedo aplicar el teorema. Simplemente derivar y usar la regla de la cadena, ¿no? Vamos a borrar aquí para colocar la derivada. Para derivar, entonces yo digo la derivada. Bueno, recuerden que entre menos 1 y 2, entre menos 1 y 2, X cuadrado menos 1 es menor o igual que X más 1. Voy a colocar por aquí debajo para que no se nos olvide. X cuadrado menos 1 es menor o igual que X más 1 para X entre menos 1 y 2. Y X entre menos 1 y 2. Vamos a borrar entonces. Ok. Vamos a derivar entonces la derivada de X más 1, X cuadrado menos 1, del seno de T sobre T, diferencial de T. Sería la derivada de la suma que tengo ahí abajo. Será la derivada respecto a X de menos la integral desde A hasta X más 1, seno de T sobre T, diferencial de T, más la derivada respecto a X de la integral desde A hasta X cuadrado menos 1, del seno de T sobre T, diferencial de T. Entonces saco el signo menos acá y derivo con la propiedad 3 que vimos al principio de la clase.
Saco el signo menos y derivo. Bueno, la derivada de la suma de las derivadas, lo que hice fue sacar el signo menos. Y ahora el resto es bastante sencillo, ¿no? Simplemente evalúo el integrando en el tope superior por la derivada interna, ¿no? Saco el signo menos, evalúo, sería seno de t, seno de x más 1, en lugar de la t coloco x más 1, ¿no? Seno de x más 1 sobre x más 1 más, bueno, por la derivada de x más 1 que va a dar 1, ¿no? Vamos a dejarla expresada aquí, más seno de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 por la derivada de x cuadrado menos 1 que es 2x. Como esta derivada es 1, podemos organizar esto aquí. Esto sería seno de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 por 2x menos seno de x más 1 sobre x más 1. ¿Ok? Será la solución. Vamos a estudiar el segundo caso a ver si nos da lo mismo. Recuerda que el segundo caso es cuando x está entre menos 1 y 2. En este caso, x cuadrado menos 1 es menor o igual que x más 1. Vamos a borrar aquí nada más los topes del integral y vamos a reescribir las cosas para que vean que da lo mismo. Vamos a borrar de este lado los topes para no tener que escribir todo de nuevo. Borramos aquí, borramos acá. Y vamos a hacer el cálculo a ver qué aparece. ¿Qué aparece? Entonces, como x cuadrado menos 1 es menor o igual que x más 1, tengo que invertir la integral y colocar un signo menos, usando la propiedad de que la integral es de a hasta b de f de s diferencial de s, es menos la integral es de b hasta a de f de s diferencial de s, ¿no? Entonces, ahí en lo que voy a derivar, voy a invertir primero la integral y colocar un signo menos para garantizar que el tope inferior es menor que el tope superior. Coloco el signo menos, voy a colocar arriba x más 1, que es el más grande, y debajo x cuadrado menos 1. Recuerden que ahí x está entre menos 1 y 2, es el segundo caso. Segundo caso, que x está entre menos 1 y 2, hacemos esta inversión, ¿verdad? X pertenece a menos 1, 2. ¿Ok? Entonces aquí saco el signo menos, aquí debajo iría x cuadrado menos 1 hasta a, y después iría desde a hasta x más 1. Signo menos que tengo ahí lo puedo sacar o se lo puedo colocar a cada uno de los valores. ¿Ok? Aquí va a ir desde a hasta x cuadrado menos 1 y va a salir un signo menos porque invertir integral. Y como tengo otro signo menos, por menos me va a dar más. A mí me falta borrar el menos en la primera integral, ¿no? En la primera derivada, ¿no? Y en el segundo no hay ningún problema, saco el signo menos, ¿no? Entonces me va a quedar nada más el integrando evaluado en x cuadrado menos 1 por la derivada interna, ¿no? Aquí realmente no va a quedar este signo menos que escribí, va a quedar signo más, repito. ¿Por qué queda signo más? Porque cuando yo invertí la integral desde x cuadrado menos 1 hasta a, la puse desde a hasta x cuadrado menos 1, hay que colocar otro signo menos. Y con el menos que tenemos, menos por menos va a dar más, por lo tanto en la primera expresión va a quedar un signo más. Ahí va a quedar un signo más, ¿ok? No un signo menos. Va a quedar un signo más aquí, va a quedar un signo más aquí. Y nos va a dar exactamente el mismo resultado que antes. Entonces podemos observar claramente que en ambos casos, si x está entre menos infinito menos 1 unido con 2 más infinito, o si x está entre menos 1 y 2, la derivada da lo mismo. Da seno de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 por la interna que es 2x menos seno de x más 1 sobre x más 1. Pero hay que estudiar los dos casos, ¿ok? Hay que estudiar los dos casos. Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a ver. Omar Enrique me compartió la pregunta, ¿no? Me compartió la pregunta. Vamos a ver cuál es la pregunta. Vamos a compartir aquí la pantalla. La opción a seleccionar es esa, ¿no? En ambos casos da seno de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 por 2x menos seno de x más 1 sobre x más 1. Y correspondía a la opción D. La opción D, ¿ok? Seno de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 por 2x menos seno de x más 1 sobre x más 1. Bueno, gracias por estar conectado al canal. Gracias por seguir este video que me solicitaron desde Colombia, Omar Enrique. Ahí te dejo el video, Omar. Espero que te sea de utilidad y lo puedas compartir. Nos regales un like y no olviden suscribirse al canal. Saludos y seguimos en contacto.